A continuación presentamos normas para la redacción de trabajos de grado de la UNIPAC por los siguientes integrantes: Jiménez Lisek, Rodríguez José Luis, Rojas Marcelino, Salas Mayra y Viloria Jesús. A continuación se presenta investigación referente a las normas para la redacción de trabajo de grado de la UNIPAC. El producto final de toda investigación para optar a un título académico es un trabajo de grado, el cual constituye la demostración formal y escrita de los resultados, las aportaciones y las conclusiones del estudio realizado. También expone los antecedentes del problema de estudio y describe el desarrollo de la investigación. Para presentar adecuadamente un trabajo de investigación, el estudiante debe seguir ciertas reglas específicas que a continuación se indican. El trabajo especial de grado, según el artículo 22 de la Normativa General de los Estudios de Posgrado para las universidades e institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades, establece: el trabajo especial de grado será el resultado de una actividad de adiestramiento o de investigación que demuestre el manejo instrumental de los conocimientos obtenidos por el aspirante en la respectiva área. Debe consistir en lo siguiente: la aplicación de los conocimientos y técnicas profesionales adquiridos durante el programa de especialización cursado, una propuesta para el mejoramiento de métodos y técnicas profesionales existentes, una propuesta total novedosa para la cual podrá ser aplicada en el campo profesional y la sistematización de experiencias profesionales vividas. En general, los trabajos especiales de grado deben contener proposiciones o conclusiones que sean producto de la aplicación de conocimientos, métodos y técnicas adquiridos en la carrera, tal como lo establece la normativa del Consejo Nacional de Universidades, y al mismo tiempo el contenido debe demostrar que el estudiante ha adquirido el manejo instrumental de los conocimientos que le fueron impartidos en un área específica durante la carrera. Seguidamente tenemos lenguaje y estilo. Al hablar de lenguaje y estilo, todo documento debe tener una coherencia interna que hile la información de forma clara y concisa de acuerdo al problema de investigación. Para ello debe tener claro los tipos de conectores a usar y los signos de puntuación, así como la redacción de forma impersonal, en tercera persona, y sin emitir juicios de valor que denoten alguna subjetividad del autor. Igualmente debe poseer de especificidad para describir el fenómeno. En este caso, se deben evitar en la redacción las 3 R, el repetitivo, reiterativo y el redundante, ya que éstas solo abultan y entorpecen la lectura del texto. Igualmente, evite el uso de abreviaturas, sea conciso, solo se usan en las listas de referencia, notas al pie de página, aclaratorias entre paréntesis, tablas y figuras o gráficos. Finalmente, para la construcción de los párrafos deben seguirse ciertas recomendaciones. Se debe usar la letra mayúscula y minúscula, deben ajustarse las normas gramaticales ortográficas reconocidas por la Real Academia Española. En la construcción de los párrafos, la puntuación y el uso de las mayúsculas y minúsculas deben ajustarse a las normas gramaticales. En cuanto a la extensión de los párrafos, deberán tener un mínimo de 4 líneas y un máximo de 8 líneas. Uso de siglas. Se utilizan para referirse a organismos, instrumentos o variables que se pueden nombrar de manera repetitiva en el texto. La primera vez que surgen, se deben enunciar el nombre completo seguido de las siglas entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación. Ejemplo: Organización de las Naciones Unidas, las siglas son ONU en mayúscula. Seguimos con los márgenes. Como se muestra en la figura, para el lado izquierdo debemos considerar 4 centímetros
tomando en cuenta el espacio para la encuadernación. Para el lado superior, inferior y derecho, 2,5 centímetros respectivamente. En la página de inicio de cada capítulo, el margen superior será de 5 centímetros. Al comenzar cada párrafo, se debe iniciar a 1 centímetro más adentro que el resto de las líneas. Esto se denomina sangría, para lo que se puede utilizar la función de tabulador. No llevan sangría los títulos, los subtítulos y las otras subdivisiones. Las listas de referencia se transcribirán con sangría francesa de 5 espacios hacia la derecha. Continuando con las normas Unipac, hablemos de paginación, que es simplemente numeración de las páginas de un documento. Todas las páginas, inicio de capítulo, tablas, figuras, gráficos, anexo y la lista de referencia se numeran en el centro de la página. Las páginas preliminares se encontrarán con números romanos en minúscula, en orden consecutivo, comenzando por la portada, que se cuenta pero no se numera. Y la numeración se debe colocar es a partir de la dedicatoria, agradecimiento, índice general, índice de tablas, índice de gráfico, índice de figuras y resumen. A partir de la introducción se cambian a números arábigos, incluso los anexos. Transcripción e impresión. Es simplemente normas para transcribir e imprimir un documento. El papel. El papel BOM base 20, tamaño carta, color blanco. Las hojas no deben tener rayas ni perforaciones. Se debe utilizar el mismo tipo de papel a través de todo el documento, salvo razones de fuerza mayor. La letra. La letra preferiblemente es del tipo Arial o tipo Night Roman. Tamaño 12 para toda la escritura y que la alineación sea justificada. Los títulos deben ser de tamaño 12 y negrilla. Las notas. Para las notas al pie de página, fuentes de tablas y figuras gráficos, se utiliza una letra de tamaño menor, preferiblemente de 9 puntos para la tipo Arial y 10 puntos para la tipo New Roman. El color. El color de la misma tinta debe ser siempre negro y por ningún motivo se debe usar otro color. Se utilizan los colores solo si se desean destacar las figuras o gráficos. La estructura es simplemente contiene el resumen, la dedicatoria, agradecimiento, introducción, inicio de capítulo, índice general, lista de tablas y o figuras o gráficos, lista de referencia y los anexos deben comenzar en página nueva y con una margen superior a 5 centímetros. Enumerar. Cuando se requiere enumerar varios elementos en un párrafo, se emplean letras entre paréntesis A y B. En párrafos separados, 1, número y punto, con sangría de 5 espacios, la primera línea. Total de páginas. El informe no debe exceder en su totalidad de 150 páginas, incluyendo los anexos. Interlineado. Son los espacios entre líneas. En los trabajos de grado, debido a su extensión, se sugiere texto a espacio y medio, 1,5, así como entre cada autor en la línea de referencias. El espaciado triple, 2 enter, se utilizará entre los párrafos del texto, después de los títulos de capítulos, antes y después de las tablas, figuras o gráficos. El espaciado sencillo se utiliza para los títulos de las tablas y figuras o gráficos, las notas de pie de página, leyendas de figuras o gráficos y los títulos y subtítulos de más de 2 líneas. Usar espaciado sencillo para citas textuales de más de 40 palabras, resumen y en la información de cada autor de la lista de referencias. Presentación de tablas. Deben ser incorporados dentro del texto o en anexo y no al final del capítulo. Los de pequeña dimensión se ubicarán entre párrafos y los de mayor dimensión en páginas diferentes inmediatamente después de haberse referenciado. Se enumeran en forma consecutiva en números arábicos, ejemplo, tabla 1. Se puede remitir a estos utilizando entre paréntesis per tabla 1. La identificación de las tablas, tabla y números se colocará en la parte superior centrado en letras negritas normales. A cada tabla
se le designa un título breve, claro y explicativo, en letra normal, centrado, debajo de la numeración de la misma. Si la tabla continúa en la otra página, no se repite el nombre, solo se coloca tabla 1 continuación. En la parte inferior izquierda y a espaciado sencillo se debe escribir la palabra fuente, seguida de 2 puntos para indicar la fuente donde se obtuvo la información. Se recomienda ver la tabla modelo que se presenta a continuación. En la presentación de las tablas se restringirá el uso de líneas verticales en la diagramación y líneas horizontales solo 3, 2 para separar el encabezado y una al final para el cierre de la tabla. Para realizar esto se recomienda utilizar el autoformato de tabla de Word. Si la tabla se presenta horizontalmente y ocupa toda la página, el número y el título se deben quedar a la izquierda del lector. Las tablas demasiado extensas que ameriten un tamaño mayor al de la página del texto deben ser dobladas con cuidado para ser colocadas en un anexo y se identifican con letras mayúsculas y números arábicos. Ejemplo, en el anexo la tabla A1. Presentación de gráficos o figuras. Deben ser incorporados dentro del texto o en anexo y no al final del capítulo. Los de pequeña dimensión se ubicarán entre párrafos y los de mayor dimensión en páginas diferentes, inmediatamente después de haberse referenciado y después de las tablas. Se enumeran en forma consecutiva. Ejemplo, figura 1, gráfico 2. Se puede remitir a esto utilizando paréntesis, ver gráfico 2. La identificación de las figuras o gráficos, figura y número, se coloca en la parte superior centrado en letra negrita normal. Un título breve, claro y explicativo en letra normal se escribe debajo de la numeración de la misma. Luego, en la parte inferior izquierda, a espacio simple, se escribe la fuente y año, de donde se obtuvo la información. También se debe utilizar la leyenda para explicar las siglas, abreviaturas, símbolos o cualquier otra aclaratoria que permita su interpretación. Si en las figuras o gráficos se presenta horizontalmente y ocupa toda la página, el número y el título deben quedar a la izquierda del lector. Las figuras o gráficos demasiado extremos que ameriten un tamaño mayor al de la página del texto deben ser doblados con cuidado para ser colocados en un anexo y se identifican con letras mayúsculas y números arábicos. Ejemplo, anexo B, gráfico 1. Se ordenan después del índice general como lista de tablas o de figuras gráficos por orden alfabético. A continuación se describen los sistemas de títulos y subtítulos. Los trabajos poseen una estructura propia. Por lo general, se traduce a un conjunto de capítulos y divisiones principales, algunas de las cuales se subdividen en un segundo, tercero o cuarto o más niveles si es necesario. Estas subdivisiones se presentan con mucha frecuencia en manuales, guías, informes técnicos y trabajos de grados, entre otros. Las normas APA recomiendan que se utilizan los niveles de titulación consecutivamente y a continuación se indica cómo se deben presentar cada nivel. Esto lo explica el recuadro en la parte izquierda de la presentación. Referente a los títulos, se describen centrados con mayúsculas y minúsculas a 2 espacios del margen superior, todo en negrita sin punto final. Los subtítulos de primer orden se escriben alineados al margen izquierdo con mayúsculas y minúsculas a 2 espacios del título, todo en negrita sin punto final. Subtítulos de segundo orden se escriben con sangría de 1 centímetro, en mayúscula solo la letra inicial, a 2 espacios del párrafo anterior.
todo en negrita y con punto final. Los subtítulos de tercer orden, ellos se escriben con sangría de 1 centímetro. En mayúscula, solo la letra inicial, a 2 espacios, del párrafo anterior, en negrita, en cursivas y con punto final. Subtítulos del cuarto orden, ellos se describen con sangría de 1 centímetro. En mayúscula, solo la letra inicial, a 2 espacios, el párrafo anterior en cursiva y con punto final. Seguidamente se presenta el contenido de la cita y los tipos que deben considerarse en el trabajo de grado. Las citas se utilizan para reproducir material de otro trabajo y para identificar fuentes referenciales. Entre ellas tenemos las citas cortas, menos de 40 palabras, texto entre comillas, fuente entre autor, fecha y número de página. Uso de elipsis al omitir palabras en la cita. Las citas largas, más de 40 palabras, van en bloque sin sangría. En la primera línea y el otro bloque con sangría de 5 espacios, ambos márgenes, espacio sencillo y sin comillas. Al final de una cita, el punto va después del paréntesis. Ejemplo, Peña, 2000, página 50. Cita de trabajo con varios autores. Cada vez que la referencia aparezca en el texto, se nombran ambos autores y se organizan en orden alfabético. Para la cita más de 6 autores, se usa tan solo el apellido del primer autor, seguido, entre comillas, al, cierre comillas, coma, el año y la página consultada. Las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencia. A continuación les presento ejemplo de cita. Ejemplo de cita de 2 autores. Ejemplo de citas cortas. Menos de 40 palabras. Ejemplo de citas largas, mayor de 40 palabras. Y ejemplo de cita de más de 6 autores. A continuación se presenta la lista de referencias bibliográficas que deben ser consideradas al momento de elaborar el trabajo de grado. Todos los autores, libros, revistas, normas, leyes, manuales, trabajos de investigación y referencias de internet que estén citadas en el cuerpo del trabajo de grado deben aparecer en referencia bibliográfica y no deben aparecer aquellas que no estén citadas. La forma de reseñar la referencia bibliográfica es la siguiente: sangría tipo francesa con 1 centímetro de separación del margen, sin espacio entre párrafos. La lista de referencia se organizan en orden alfabético, el apellido y la inicial del nombre. Solo en mayúscula la primera letra. Año en que se publicó la obra. Título de la obra tal como aparece en la portada. Mayúsculas, minúsculas o todo mayúscula. En negrita y en cursivas, sin subrayado. Se debe colocar la editorial,
ciudad y país de edición. Si un autor tiene varias publicaciones, se ordena primero la más antigua. Si tiene varias en un mismo año, se escribe una letra minúscula después del año. Si el apellido del autor es compuesto, se ordena según el prefijo. Si el autor es una razón social, se ordena de acuerdo a la primera palabra significativa. Las obras de dos autores se escriben en español, unidos por una Y. En inglés, por I. Como ejemplo de la referencia bibliográfica, describimos algunos de ellos. Para referencia bibliográfica del libro, se debe colocar el autor, seguido del año, título del libro, la edición, el editorial y el país donde fue editado. Igualmente se muestran para artículos de publicaciones periódicas, para trabajo de ascenso y similares, para ponencia y presentaciones de eventos, para documentos y reportes técnicos, para fuentes electrónicas en línea, para comunicación por email, para fuentes de tipo legal. Todas estas elaboradas de acuerdo a lo establecido en la normativa de trabajo de grado. El índice debe reflejar el contenido del proyecto en una adecuada estructuración del mismo en capítulos y secciones e indicando el número correspondiente a las páginas en las que se indican. Índice de tabla y figura. Contiene una lista de tablas y figuras gráficos que se utilizan dentro del cuerpo de trabajo como elemento de apoyo para la interpretación de datos y resultados de investigación. Los índices pueden estar conformados por dedicatoria, agradecimiento, índices generales, índice de tabla, índice de gráficos, índice de figuras, resumen. También concadenado a la parte de los capítulos o cuerpos que acompañan al proyecto o trabajo de grado. El resumen debe completar los siguientes aspectos: breve descripción del objeto de estudio, objetivos o propósitos de la investigación, breve reseña de las teorías que sustentan la investigación, aspectos metodológicos, tipos de investigación, procedimientos utilizados, técnicas e instrumentos y resultados generales, palabras claves o descriptores, máximo 5. Debe contener entre 250 y 300 palabras y no debe exceder de una página. Su estructura se presenta con interlineados sencillos. Cuando hablamos del capítulo 1, estamos hablando del problema de la investigación, que esto está sujeto a los siguientes subtítulos: el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo de la investigación, que estos se dividen en dos: objetivo general y objetivo específico, y justificación de la investigación. Para concluir, lo de las limitaciones. Cuando hablamos del planteamiento del problema, se explica el problema que ocurre, el cual debe ser factible de darle solución, es decir, debe explicar la situación actual e indicar los elementos o soluciones relacionadas con el problema, datos o cifras relevantes. Seguidamente hablamos de lo que es la parte de la formulación del problema. Se debe plantear las interrogantes en forma clara y precisa, contestable con el hecho real que se debe presentar o responder al ir
resolviendo el problema. Cuando hablamos de los objetivos de la investigación, tenemos que el objetivo general debe ser el mismo título, pero la primera palabra debe cambiar a verbo infinitivo. Y cuando hablamos del objetivo específico, conviene redactar al menos 3. Son las actividades que deben hacer para dar respuesta a las interrogantes y logro del objetivo general. Por otro lado tenemos lo que es la parte de la justificación de la investigación. Se explica por qué es necesario, interesante, relevante, innovador, atractivo, importante y factible realizar este trabajo. Cuando terminamos con lo que es la parte de las limitaciones, el capítulo 1 son los obstáculos que eventualmente pudieron presentarse durante el desarrollo de este estudio y que escapan del control del investigador. Siguiendo con la parte del desarrollo, tenemos lo que es la parte del capítulo 2, que está enmarcado lo que es la parte de marco teórico. Y junto a ella, lo que es la sigue los antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales y definición de términos básicos. Cuando hablamos de marco teórico, depende de la variable estudiada y es dedicado a ubicar el problema de la investigación dentro de un tema. Seguidamente tenemos lo que es la parte de los antecedentes de la investigación. Se refiere a los estudios previos o trabajos y tesis de grado que se hayan realizado relacionados con el tema. Por otra parte, nos vamos a lo que es la base teórica. Esta parte es el producto de la revisión documental bibliográfica y consiste en la recopilación de ideas, postura de autores, conceptos y definiciones que se buscan un texto o varios que estén íntimamente relacionados con el tema y que permita sustentar o explicar el problema planteado. Por consiguiente, nos vamos a lo que es la parte de las bases legales. Se buscan las leyes que poseen artículos relacionados con el tema y luego se interpretan refiriéndose a la investigación. Y para concluir el tema del capítulo 2, entramos a lo que es la parte de la definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto de los conceptos principales, expresiones o términos relacionados con el problema objetivo formulado. Capítulo 4. La propuesta. Presentación de la propuesta. Es uno de 2 párrafos. Se describe lo que se requiere plantear como solución al problema trazado. Factibilidad económica. Se explica cuáles son los recursos económicos con que cuenta la institución para llevar a cabo la propuesta planteada. Factibilidad técnica. Aquí se explica cuáles son los recursos técnicos con que cuenta la institución para llevar a cabo la propuesta planteada. Factibilidad operativa. Aquí se explica cuáles son los recursos operativos que se utilizan en el proyecto. Al igual en la factibilidad económica, es recomendable escribir en un número reducido de párrafos.
Como parte de lo que debe contener el trabajo de grado, se encuentra conclusión y recomendación. Se señalará la forma y medida en lo que se ha cumplido el objetivo que el estudio se propuso y por ende en el trabajo de grado o el trabajo especial de grado, así como también la reducción, inferencia, resultado cualitativo y cuantitativo. Recomendaciones son las proposiciones personales que plantea el autor, cuya naturaleza depende del estudio. Este se refiere a la difusión que requiere los resultados obtenidos, sugerencia para las acciones inmediatas, relación con otro campo de conocimiento. Anexo. En el caso que los anexos sean necesarios, debe procurarse que sea texto o materiales relevantes relacionados con el tema de estudio o imprescindible para su comprensión. Anexo A. Instrumento para recolección de datos. Centrado a media página en mayúscula, letra número 14. Separación de un espacio de 1.5. Centrado en mayúscula y minúscula, letra número 14. A continuación, anexo B. Modelo para elaboración del lomo en los ejemplares empastados del trabajo de grado. TG, las iniciales significa trabajo de grado y la letra IM representa la escuela. Título del trabajo de grado, iniciales de las escuelas. P, educación preescolar. ID, idioma moderno. IM, ingeniería en molinería. TC, TCU en cervecería y educación integral. AE, administración de empresa. Y CP, contaduría pública. 2014, año de entrega del trabajo de grado. Buen día. Veamos si el video ha sido de buen provecho para todos los alumnos que están desarrollando la parte de tesis de grado de la UNIPAC. Somos los alumnos de la sección 8MN61, Núcleo Carora, Estado Lara. Fuimos asesorados por el licenciado Fernando Alameda.